Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 6 de mayo. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16, con el título El Espíritu Santo revela la plenitud de Dios. En el pasaje de hoy veremos que el Espíritu Santo tiene un ministerio muy especial en la vida del cristiano. El ser humano, que es finito, no puede conocer al Dios infinito. Nuestra mente finita no es capaz de captar, de entender la plenitud de Dios y toda su gloria, todas sus excelencias. Es imposible que un ser humano conozca a Dios. Pero nosotros los cristianos, hermanos, podemos decir con seguridad, con certeza, de que conocemos al Dios verdadero y vivo. Y lo conocemos porque el Espíritu Santo es el que nos ha dado a conocer a este Dios grande y glorioso. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y las cosas entonces son entendidas y discernidas de forma espiritual a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que agradecerle a Dios por esta gran bendición. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, y dice el apóstol Pablo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, en el pasaje de ayer vimos que el Evangelio, este glorioso Evangelio de Jesucristo, es un misterio que nos es revelado a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí el apóstol Pablo, empezando en el versículo 10, está hablando, yo creo, acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a él y a los autores bíblicos. Está hablando de aquellos que fueron inspirados por el Espíritu para escribir y dar a conocer la mente, el corazón de Dios, la persona de Dios. Ahora, de forma directa, pues es Pablo y luego los autores bíblicos. Pero también podemos decir que nosotros, los cristianos, de una forma derivada, también podemos conocer a Dios gracias a la palabra de Dios y gracias a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Dice en el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si Dios no lo hace, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no podemos conocer a Dios. No podemos entender los propósitos gloriosos de Dios, el plan de Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es divino, lo sabe todo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, la extensidad y la profundidad de todas las cosas está al descubierto así al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, como les dije, aquí el apóstol Pablo está hablando de su persona y los autores bíblicos y los apóstoles que recibieron la palabra, el mensaje del Evangelio y predican guiados por el Espíritu Santo. Escriben la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Pero también aquí dice el apóstol Pablo, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Así que, pues el mundo que se jacta en la sabiduría, en el conocimiento humano, tiene sus límites. El hombre más educado y más inteligente no puede conocer a Dios si Dios no se revela a él o ella primero. Dios tiene que tomar la iniciativa. Dios tiene que darnos de su Espíritu Santo para que lo conozcamos en toda su plenitud.
dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es decir, las Sagradas Escrituras no son cualquier escrito. La Biblia no es cualquier libro, hermanos. Solamente hay un libro divino, una carta de Dios para nosotros que es la Biblia. La Biblia es completamente diferente a todos los demás libros que han existido en toda la historia humana. Se ve la gloria de Dios. Nos comunica verdades espirituales que ningún ser humano puede llegar a entender si Dios no se revela a él o ella primero. Sigue la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el que sigue muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. No es una persona que ha sido regenerada, que tiene un corazón nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en él o ella, y es entonces capaz de recibir la palabra de Dios como lo que verdaderamente es y entender lo que Dios nos revela en su palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque además de ser locura, además de ser algo ridículo, que no tiene sentido para ellos, para los corintios, pues decir que Dios era un Dios personal, que lo podían conocer, que Dios tenía pensamientos y sentimientos y un plan y un propósito, y que el ser humano lo podía conocer, para los corintios era ridículo. O sea, no era posible. Era una locura. Y además, dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No se trata solamente de la capacidad intelectual de poder entender las cosas, sino que simplemente el hombre natural es incapaz de entender las cosas, porque la realidad divina está a otro plano completamente. No importa cuán inteligente sea el ser humano, puede ser un genio, pero si el Espíritu Santo no obra en él o ella, nunca conocerá a Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar sumamente agradecidos con Dios, que en su gracia, en su misericordia, en su gracia inmerecida, Él nos eligió, Él decidió darnos de su Santo Espíritu para nosotros poder recibir la palabra, conocer a Dios, arrepentirnos de corazón y aceptar a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Aquí quiere decir que el hombre que tiene el Espíritu Santo puede juzgar y discernir todas las cosas porque Dios le ha dado su Espíritu, pero Él no es juzgado por aquellos que son naturales, que no tienen del Espíritu Santo. Porque, les repito, viven en planos completamente diferentes, viven en mundos completamente diferentes. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la pregunta que se hace en el versículo 16, pues en el Antiguo Testamento creo que es tomado de, si no me equivoco, Isaías 40 o 43, no me acuerdo exactamente cuál capítulo es, pero dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y la respuesta en el Antiguo Testamento es nadie. Nadie, ningún ser humano mortal, finito, imperfecto, limitado puede conocer a Dios y conocer su mente y sus pensamientos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos que sí. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, si hemos sido regenerados, tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado la mente de Cristo Jesús, el entendimiento sobrenatural divino, que solamente aquellos que son tocados por el Espíritu Santo pueden alcanzar. Es que, hermanos, para empezar el día de hoy, démosle las gracias a Dios por su Santo Espíritu, que nos ilumina, que nos hace entender las cosas de Dios y conocer a Dios personalmente como nuestro Dios y Padre. Y démosle las gracias que si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas,
ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Ninguno de nosotros, de nuestra propia voluntad, hubiera buscado a Dios, se hubiera acercado al Señor. Es todo por gracia, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y tenemos que estar infinitamente agradecidos porque Dios lo hizo, Dios tomó la iniciativa, Dios nos eligió y Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que no solamente nos hace conocer a Dios, tener la mente de Cristo, tener comunión con Dios y conocerlo como nuestro Padre, sino que también el Espíritu Santo nos santifica, nos preserva en la fe, nos mantiene fieles y entregados, nos da la fuerza para seguir perseverando. El Espíritu Santo, hermanos, es tristemente la persona olvidada de la Santa Trinidad que muchas veces no le hacemos caso. Cuando oramos no le pedimos al Espíritu Santo, pero tenemos que agradecerle a Dios por su Santo Espíritu y tenemos que pedirle al Señor, llénanos de ese Espíritu Santo, guíanos, oh Espíritu Santo, úsanos para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.